Preguntas. Dos preguntas, César. Primero sobre los archivos. Sí. ¿Tú te dedicaste nada más que a buscar los archivos del periodo de la Revolución Rusa? No, no. Además fue una cosa... Bueno, dime la otra pregunta y así te contesto. No, porque quiero conectarlo con bien. los archivos primero. No. No, espérate. Lo que quiero saber es si tú revisaste alguno, porque eso nada más que estuvo abierto como por 3 meses los archivos del presidente Yeltsin, que se abrieron por muy poco tiempo, y específicamente sobre la crisis de los cohetes de octubre, que nada más que yo sepa, hay 2 historiadores que lo revisaron, que fueron Fulsenko y Naftali. Bueno, a mí me tocó... Vamos a ver, no puedo dar muchos datos sobre esto, pero no en público. No en público, pero vamos a ver, el ofrecimiento que te hacían mediante el pago de una cantidad es que te dejaban ver una serie de documentos, incluso te entregaban copia del documento, pero no podías escoger. Es decir, vamos a ver, aquí hay un número muy voluminoso de documentos que van desde la Revolución hasta la Perestroika, y usted tiene que comprar todo el paquete. Entonces, la idea es, bueno, pero mire usted, a mí me interesa en concreto tal periodo y tal otro. Haga lo que quiera con el resto de los documentos. Es decir, usted tiene que comprar todo el paquete. Y yo recuerdo que en medio de ese episodio uno de los argumentos que yo escuché fue, mire, además hay 7 o 8 americanos trabajando con esto. Hay 5 o 6 ingleses. No hay ningún español. O sea, cómprelo. La cantidad no era una cantidad muy elevada. Para mí sí era una cantidad alta, pero vamos, tampoco era ruinosa. Y al final yo sí acabé amortizándola, porque al utilizar documentos no solo para la Revolución Rusa, sino para varios libros sobre el periodo de la República y de la Guerra Civil Española y todo lo demás, claro, acabas amortizándola. Es decir, con los libros que se van publicando llega un momento que compensas lo que en su momento te pudo costar. Y había documentos sobre la crisis de los misiles. Es decir, de hecho, el fondo documental llegaba hasta la mismísima perestroika. Y lo que pasa que bueno, había cosas, es decir, por ejemplo, vamos a ver, todo el bloque de documentos sobre las relaciones con la China de Mao. A mí eso me pillaba muy a trasmano, ¿no? O sea, es de esas cosas que dices, bueno, pues no sé, a lo mejor un día me pongo a mirarlo y encuentro algo interesante, pero primero, a mí me pillaba muy lejano. Segundo, hubiera necesitado poder tener acceso a la documentación china, que eso era imposible, y además no conozco el chino, y yo desconfío de trabajar con documentos que no puedo leer en el original, porque, en fin, la experiencia me dice que la gente traduce lo que quiere, interpreta lo que le parezca, y al final yo acabo solo fiándome de lo que yo puedo leer. A lo mejor me equivoco al interpretarlo, pero me fío de lo que yo leo, no de lo que haya podido leer otro. Y en ese sentido, yo al final acabé centrándome sobre todo en documentación del periodo de la Revolución y de los años 30. Pero sí, había documentación sobre Cuba, había documentación sobre China, había documentación sobre Vietnam. Es decir, el fondo documental era un fondo documental amplísimo. Pues la segunda pregunta es una especulación. En el último libro de Orlando Figues, sí, al que yo traduje del inglés al español, su libro de la Revolución Rusa, la edición que publicó Edasa la traduje yo. Pero a mí me parece que este es posterior. A mí me parece que este es un libro que salió hace como 5 años nada más. No me acuerdo. ¿Este es el de los que susurran o el...? No, yo traduje el de la Revolución, que fue el primero suyo. Pero ese fue porque esta es la pregunta sobre... Él especula en ese libro, que a mí me llamó mucho la atención porque nunca lo había visto en ningún otro libro sobre la revolución. Él especula que si Lenin no hubiera muerto cuando murió, que es posible que hubiera continuado la nueva política económica. ¿Tu opinión? Eso es difícil de saber. Es decir, vamos a ver, Lenin era un táctico de extraordinario talento, para el mal, pero de extraordinario talento. Y
finalmente el golpe bolchevique triunfa por Lenin y porque tiene a Trotsky al lado. Es decir, si hubiera sido por el resto de la vieja guardia, Stalin, Zinoviev, Kamenev, etcétera, nunca hubieran llegado al poder, jamás. Y él sabe perfectamente lo que hace, y en un momento determinado la nueva política económica es un paso de él. ¿Hubiera continuado la nueva política económica Lenin? Yo creo que posiblemente no. Es decir, porque él lo asumió dentro de esa táctica que él definió siempre como de 2 pasos adelante y 1 atrás, que incluso da nombre a uno de sus tratados. Es decir, en ocasiones tenemos que retroceder, pero retrocedemos sabiendo que seguimos adelante, ¿no? Y posiblemente la nueva política económica hubiera podido durar un tiempo, pero no hubiera durado más allá, porque además ni Trotsky estaba de acuerdo con ello, ni estaba de acuerdo Stalin. Es decir, ahí había una especie de consenso en el sentido de que esto es algo que en estos momentos tenemos que hacer, pero en cuanto que podamos salir de esto, nosotros seguimos por el camino trazado. Es decir, la idea de una reconversión civilizada económicamente del bolchevismo es impensable. Y además, el bolchevismo, a diferencia de otros comunismos, en general fue muy inflexible. Es decir, ha habido casos donde se ha producido una flexibilización en un momento determinado, pero en realidad también son la excepción de la regla. China es una excepción. Es decir, no es el camino que parece que es lógico. Bueno, nos puede parecer lógico a nosotros, pero ha sido una excepción. Yo tengo algunas cosas para preguntarte. O sea, tu exposición fue realmente muy estimulante y realmente todavía estoy pensando en todo lo que tú dijiste. O sea, cuando uno piensa que uno ya sabe todo sobre las revoluciones y todo eso, pero quiero relacionarme a varios aspectos. Hay un punto fundamental que tú tocaste, que es el hecho del régimen totalitario y cómo el nazismo en realidad es una imitación del bolchevismo. En muchos Sin aspectos. el bolchevismo no hubiese habido nazismo. Y no solamente por las cámaras de gas que tú mencionaste, que fueron practicadas en Chelmno, sí, con los camiones y los tubos adentro, cosa que esto yo no lo sabía y lo aprendí de ti, muchas gracias. Pero y esto, es claro que el nazismo es una copia del totalitarismo ruso. Pero a la vez, el totalitarismo soviético es no solamente el resultado de lo que llaman la o sea, la falta de escrúpulos, que sería Me trabé. No, está bien, sí. La falta de escrúpulos de Lenin, sino también el hecho de que para construir el socialismo, hay 2 cosas que yo quiero agregar. Para construir el socialismo, era obviamente que era solamente a través del Estado, si bien Marx habló de abolir el Estado. Sí. De hecho, el socialismo mismo, al hablar del control del Estado, significa que tú tenés que terminar con disidentes. Sí. O sea que la misma creación del socialismo no es la inescrupulosidad, o sea, la inescrupulosidad, eso también es el resultado de la misma teoría socialista. O sea, el control, obviamente, y por otro lado también el mismo Karl Marx. Sí, eso de está en alguna Marx. forma es Sí. aquellos que no entienden la historia, no importa que son inocentes, no importa que no es su intención, pero su misma pasividad, digamos, merecen morir porque en realidad están yendo en contra de la historia, y así lo que vemos en Pasternak, que al final, la obra del doctor Zhivago, por ejemplo, que vemos como en realidad la gente es culpable por ser nada más, por existir. Sí. O sea, y estas matanzas masivas obviamente crean también la pérdida del valor por la vida, ¿no? Y como de alguna forma el nazismo, estoy mezclando muchas cosas. Pero... El nazismo de alguna forma entiende el poder de esa ideología comunista y ellos inventan su propia ideología totalitaria. Pero obviamente el fascismo italiano casi no tuvo influencia. Es cierto. Él.
sobre Hitler, es este bolcheviquismo, este horror, esta crueldad que tú definís, que por otro lado está apoyada por una idea totalitaria. Nosotros creemos en la buena vida, y en la buena vida se consigue por todos los medios, incluyendo el asesinato. Lo que, o sea, la única cosa que yo creo que estoy un poco en desacuerdo es el peso que tú le das a la intervención extranjera. Yo pienso que era de tal poder ideológico lo que Lenin traía con él, y la teoría del terror, que vos bien lo dijiste, digamos, desarrollada por Lenin y por Trotsky, que me parece que la intervención extranjera es liviana en realidad, como que no sé si había cómo parar una vez que cae el gobierno zarista, el régimen zarista, si había cómo parar una cosa así. No sé si, o sea, me da la impresión de que hay una atribución un poco exagerada a la intervención extranjera, pero por ahí... Bueno, hay varias cuestiones y todas me parecen muy interesantes. Yo creo que lo que hace Lenin está en Marx, o sea, ya está en Marx. Posiblemente lo que diferencia más a Lenin de Marx y le convierte en un hereje, pero en un hereje muy pragmático, que explica su éxito, es primero que él se da cuenta de que el proletariado no va a avanzar si no tiene un grupo que empuja, aunque sea con una pistola en la nuca, al proletariado. Es decir, mientras que Marx cree en una dialéctica materialista que ha copiado de Hegel y que convierte al proletariado en el sujeto de la historia, Lenin es el primero que se da cuenta de que el proletariado no se mueve. Hay que crear los revolucionarios profesionales, un partido que sea la vanguardia del proletariado, y en un momento determinado él da todavía un salto herético más, pero que tiene un enorme éxito, que es: no vamos a esperar a que la historia se desarrolle de acuerdo a los supuestos de Marx. O sea, si no ha habido una revolución, un Estado burgués, capitalista, avanzado, no importa, nosotros saltamos al Estado socialista. Lo cual sirve de excusa a algunos marxistas hoy en día para decir que aquello era heréticamente marxista, pero en términos de táctica política es absolutamente genial y es el éxito finalmente de los bolcheviques. Los fascismos no hubieran existido sin el triunfo de Lenin. Es decir, los socialismos en buena parte de Europa, por supuesto había socialismos revolucionarios, pero los grandes movimientos socialistas en Europa se habían ido convirtiendo en socialdemócratas. Primero en Alemania, en Inglaterra, donde encima nunca habían sido marxistas, todavía más. Todos habían votado a favor de los subsidios de guerra de sus respectivos países en vez de por la solidaridad proletaria. Quien rompe eso, y lo rompe desde el estallido de la Primera Guerra Mundial, es Lenin. Y eso tiene un efecto inmediato en la creación de los fascismos por dos razones. Una, porque los fascismos en buena medida son un movimiento de reacción frente al peligro comunista. Lo dicen y es verdad. Pero otra, porque además los fascismos de pronto conciben una forma de socialismo distinta porque el socialismo internacionalista ha fracasado. Y esto lo dice el propio Mussolini. Hay una entrevista que una corresponsal anglosajona le realiza a Mussolini y le pregunta qué es el fascismo en los años 20. Y entonces Mussolini dice: yo toda mi vida fui un socialista internacionalista. Y al principio me opuse a la participación de Italia en la guerra, yo siempre he sido socialista internacionalista. Y cuando estalló la Gran Guerra, yo vi como los socialistas de todos los países, en vez de hermanarse en contra de la guerra, apoyaron a sus respectivas naciones. Y yo en ese momento me convertí en un socialista nacionalista. Eso es el fascismo. Y es el intento de oposición de lo que se considera el verdadero socialismo, que además es un socialismo nacionalista y que en Alemania además se llama nacionalsocialista. O sea, no puede ser más claro. Todavía en Italia apelan a la historia del fascismo, pero es lo mismo. Eso sin el triunfo de Lenin no hubiera sucedido. Y es muy posible que los movimientos socialistas hubieran adelantado en 30 años lo que hicieron en la Europa democrática en el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial. Por lo menos es una posibilidad. Vamos a ver, la intervención extranjera no da el triunfo a Lenin, pero sin la intervención extranjera Lenin no hubiera llegado a Rusia.
Es decir, eso es un hecho objetivo. Es decir, y además los servicios de inteligencia alemanes lo sabían. Es decir, dejan pasar a Lenin porque saben que es la clave para derribar el gobierno ruso. Llevaban subvencionando a Lenin desde hacía años. Kerensky tenía los documentos y no los quiso publicar en 1917, lo que le hubiera causado un enorme daño a Lenin. Y efectivamente, por lo menos los colocan ahí, lo que es enormemente importante. En un momento determinado, pero aquí hay que reconocer que Lenin también tuvo su parte, el hecho de que se llegue a una paz entre los bolcheviques y Alemania, que significó unas renuncias territoriales inmensas, le dio un respiro a Lenin. Y tanto Alemania como Lenin pensaban que los dos salían ganando. Es decir, Alemania, porque podía lanzar a sus divisiones al frente occidental, intentar llegar a París y acabar la guerra antes de que desembarcara 1 millón de soldados norteamericanos, que fueron los que decidieron la Primera Guerra Mundial, y Lenin, porque la idea es que de momento hemos ganado tiempo y la revolución va a estallar en todo el mundo y se llevará por delante todo. Con lo cual, el que ahora cedamos Ucrania y Polonia y otros territorios no tiene la menor importancia, los vamos a recuperar en unos meses. Y en ese sentido, claro que tuvo un enorme peso. Ahora, evidentemente, pues no fueron los alemanes los que crearon la CK, ni los banqueros de Wall Street tampoco fueron los que crearon los batallones de fusilamiento ni nada de este tipo, pero sí tuvo mucha importancia. Y en términos económicos, la ayuda los empréstitos que recibieron durante los primeros años de algunos banqueros de Wall Street, los bolcheviques, fueron esenciales. ¿Tú crees que sin ese dinero? No lo sé. Era lo que iba a decir ahora. No sé. Iba a decir exactamente eso mismo ahora. No sé si sin ese dinero no hubieran sobrevivido tan bien. Quizás sí. Pero les vino muy bien. Les vino muy bien. Sí. Gracias. No, por favor. Me parece muy interesante, además, lo que planteabas. Yo me cuesta a veces lo de si hubiera pasado tal cosa, no hubiera pasado tal otra. No sé, pasó. Lo que pasó y el desarrollo. No tiene vuelta de hoja. Es lo que hay. Es lo que hay. That's all. La realidad, lo realmente existente. A mí, abusando de los límites, de las reflexiones que tú despiertas, yo quisiera traer un poco más acá las consecuencias, porque seguimos bajo el signo del bendito centenario de la Revolución Bolchevique. O sea, querámoslo o no, el marxismo y el leninismo en particular, el sovietismo marcó la historia mundial durante todo el siglo. Sí, nosotros somos... Totalmente. Pero Totalmente. ese pobre país nuestro, Venezuela, marginal de marginales, allí el estalinismo sembró su semilla de destrucción a largo plazo. Vía Castro, vía el enajenado mental Chávez y su mangaluceto allí, heredero, ¿no? Y todavía padecemos, bendito sea Dios, lo que se le ocurrió a los bolcheviques el 17. Sin pensar, por supuesto, en que... No, Maduro no es Lenin, pero te da igual, si te atropella un automóvil, te da lo mismo que sea un Cadillac que... La intermediación cubana, Dios mío, cómo fue de terrorífico todo esto, ¿entiendes? Porque tenemos algo así como el estalinismo póstumo de un estalinismo más abyecto aún en América Latina. Es que hay un elemento de mutación que vamos a ver, no se puede descuidar, ¿no? Perdona, dime. Me interesa eso que vas a decir, me interesa, Sí. pero hay otra cosa, Sí. que es la bendita figura de Putin, hechura del KGB, o sea, si alguien, Dios mío, es la herencia refinada de todo el sistema bolchevique, es el propio Putin, pero ya no es el comunismo. No. Y siguen en Occidente diciendo, atribuyéndole a Putin una siniestra vocación de dominio, no sé qué, cuando es los intereses de la burguesía mafiosa rusa, que sustituyó en todo y por todo, con el origen truculento de apropiarse de la propiedad de Estado para, los grandes magnates excomunistas, y vemos que todavía está pendiente. Es que hay otros problemas, César, que nos complican el análisis. Europa sigue siendo una comunidad heterótrofa, digamos, se van a comer un día de estos otra vez, y Alemania vuelve a recrear, Dios mío, las condiciones de algún otro conflicto raro o más aún pernicioso que la Primera y Segunda Guerra, que al fin y al cabo estaba en la iniciativa de esa guerra. No era el bolchevismo,
Pero Dios mío, puede ser que Alemania también vuelva por su llegada tarde a la repartición del mundo vía Comunidad Europea ahora a replantear los viejos temas de los hegemonismos y de la vocación del superimperialismo, que es una tentación muy grande para cada uno de estos estados, digamos, que no alcanzaron el gran dominio del mundo como sí lo alcanzó Inglaterra en su tiempo o ahora los americanos. Pero en fin, esta historia de que los Clinton, Obama y compañía siguen insistiendo en el peligro Putin y en incluso queriendo defenestrar a este tipo, que entiende al parecer lo que no han entendido en Norteamérica durante los últimos 20 años, que hay un fenómeno nuevo en la Unión Soviética, en la ex Rusia. Unión Soviética, un fenómeno ruso que valdría la pena entenderse con él. Y no aceptan. O sea, hay una especie de inducción de una vieja tesis de que el enemigo sigue siendo Rusia. Ya no el comunismo, no, el enemigo es Rusia. Sí. Tendrá que esto que ver con unos temas, Dios mío, que nos van a hacer agonizar en otra etapa conflictiva en la historia humana. Bueno, vamos a ver, hay varios temas por ahí. Yo creo que el leninismo en sí, salvo ejemplos trágicos y parece ser que totalmente inasequibles al desaliento, como es Cuba y Corea del Norte, está muerto. No digo que no haya profesores que son leninistas, algunos en España hasta están en el Congreso de los Diputados, pero como tal fenómeno no tiene punto de comparación a lo que pasaba antes de la caída de la Unión Soviética. Muy poca gente ahora se confesaría incluso marxista, lo cual es una ventaja. Cuestión aparte es que luego el marxismo impregne otro tipo de conductas, de políticas y de comportamientos en la academia, pero yo creo que esa es una cuestión bastante residual. Las dictaduras de izquierdas en general, de nuevo salvo el caso de Corea del Norte y el caso de Cuba, han mutado. Y han mutado en algo que es mucho más peligroso, como suele suceder con los virus, que cuando mutan se hacen más fuertes frente a cualquier tipo de antibiótico. Y la mutación es una mutación que curiosamente hunde sus raíces en algún episodio de la Revolución Rusa, pero mucho mejor hecho, ¿eh? Esto es como pasar de la bicicleta al ciclomotor y de pronto ver que el ciclomotor es muy superior a la bicicleta. El antecedente directo de la concepción que ahora mismo se puede ver en Nicaragua, en Ecuador, en Bolivia, con bastantes matices en Venezuela, tiene un antecedente en el Komuch soviético. Es decir, la creación de un sistema, eso duró muy poquito, porque total, controlar Siberia, al final los trenes blindados de Trotsky acabaron tomando todo aquello y tampoco estaban para este tipo de sofisticaciones políticas. Se impuso una dictadura totalitaria, monolítica y se acabó. Pero la idea del Komuch volvió a repetirse en España en el año 37 con bastante éxito. Es decir, si la guerra civil la hubiera perdido los que la ganaron, hubiéramos tenido un sistema al estilo del Komuch, y de hecho yo he publicado algunos de los documentos soviéticos que hablan de ello. Es decir, no hubiera venido una república democrática ni cosa parecida sino ese sistema. Se produjo en alguno de los países del este de Europa y en estos momentos se produce con muchos matices en algún otro país. ¿Cuál es la idea? La idea es llegar al poder de una manera aparentemente democrática, por lo menos. Incluso puede ser democrática, porque en un momento determinado la población de una nación puede votar a este tipo de alternativa. Y una vez que se llega al poder, articular un sistema que haga imposible desalojar a ese partido del poder. Pero, a la vez, manteniendo una cierta ficción democrática, en el sentido de que existen otros partidos, se celebran elecciones, los otros partidos se presentan a las elecciones, puede que ganen una alcaldía, puede que en un momento determinado pues ganen un gobierno si es un Estado federal, puede que tengan una cierta representación en el legislativo, pero de todas formas todos sabemos que cuando se juega la ruleta esa gente va a perder.
Eso no es nuevo, pero la manera en que se ha sofisticado en los últimos años indica que verdaderamente es la parte que sí ha sobrevivido. Es decir, eso se daba. Cualquiera que conozca, lo que pasa es que la gente pensaba que todos los países del este de Europa eran como la Unión Soviética, y no eran como la Unión Soviética. Estaban aliados a la Unión Soviética y todo lo demás, pero había países donde en el legislativo había miembros del Partido Católico, del Partido Agrario, etcétera, etcétera. Todos sabíamos que pintaban poco, que al final era el Partido Comunista el que dictaba las reglas y marcaba la política. Pero bueno, la idea era decir que el sistema era plural. No, exactamente. O sea, claro, cierta autonomía. Es decir, no somos soviéticos. Bueno, es verdad, no somos soviéticos, pero esto es una dictadura y no vamos a salir en la vida de ella. Y eso, con todas las variedades que hay, porque se quiera o no se quiera, Polonia no es Nicaragua, es decir, ni los nicaragüenses son polacos, pues se busca una adaptación local. Y esa es la situación que se está viviendo, pero no es el sistema soviético, no es el sistema cubano. El cubano sí se parece al soviético, y es una copia en buena medida del soviético. Es una mutación del virus que además lo hace más resistente, porque no les puedes acusar de ser un régimen de partido único, no les puedes acusar de que no hay elecciones, no les puedes acusar de que los partidos de la oposición no se pueden presentar a las elecciones, ni siquiera les puedes acusar de que no hay ningún representante de la oposición. Claro que lo hay. Es decir, en Cuba ha habido unas elecciones locales hace pocas semanas, y cuando llegaron a las elecciones ya habían filtrado a todo el mundo, y todo el mundo era del mismo color, o sea, no había nadie más, o sea, punto. Mientras que en los otros casos los partidos concurren, incluso pueden ganar alguna alcaldía, etcétera, etcétera, pero evidentemente el sistema no va a cambiar, porque el sistema además ha mutado para mantener ese tipo de sistema. La última cuestión es la de Putin. Putin es un personaje extraordinariamente inteligente. Prácticamente la única oposición que tiene en Rusia es el Partido Comunista Ruso, que sigue teniendo cierto peso en el país y es la segunda fuerza política en la Duma, que es el Parlamento ruso, y que han celebrado mucho la revolución para decir todo lo que han perdido en estos años después de la caída de la Unión Soviética, y que intenta mantener relaciones con los partidos comunistas del mundo, pero cuando ves en su página web con quién mantiene relaciones, pues evidentemente lo que fue en su día y lo que es ahora es tremendo. Putin fundamentalmente es un patriota, es decir, no sé si incluso el término nacionalista encajaría, pero sí el término patriota, y ha conseguido algo que ha sido impensable durante más de 75 años en Rusia, y es aglutinar toda Rusia en torno a una idea común independientemente de la política. Voy a contar una anécdota que me parece que ilustra bastante lo que quiero decir. El último viaje que yo hice a Rusia fue, yo creo que hace 5 años. Generalmente cuando yo he viajado a Rusia, aparte de ver el arte, ir a conciertos y cosas de este tipo, compro libros, y me interesa mucho ver cómo va evolucionando el tipo de libro popular. Entonces, una de las colecciones que a mí me llamó la atención es una colección de libros que está dirigida a niños y adolescentes. Muy bien hecha, con ilustraciones muy bien hechas, textos muy cuidados, y pues en una, por ejemplo, son grandes militares de la historia de Rusia, grandes monumentos de la historia de Rusia, en fin, todas estas cosas que en otros países también se hacen. Y me encuentro con uno que era grandes batallas de la historia de Rusia. Y en la portada del libro aparecen, además uno detrás del otro, todos juntos. Un soldado de los ejércitos de Alexander Nevsky, que combatió contra los invasores alemanes de la Orden Teutónica, un boyardo de Iván el Terrible, un soldado de los ejércitos de Pedro I, que derrotaron a los invasores suecos, un soldado del zar Alejandro I, que derrotó a Napoleón, y un soldado del Ejército Rojo de Stalingrado. Y el mensaje es muy claro. Es decir, aquí hayan gobernado los zares de un tipo, zares de otro, la dictadura comunista, etcétera, todos son hijos de la madre Rusia. Todos son héroes y a todos los honramos. Y esto, dentro de la producción televisiva y cinematográfica, es muy interesante,
Yo sigo mucho la televisión y el cine ruso, mucho. Dos de las cosas más interesantes que yo he visto en la última década es una serie sobre los rusos blancos, que además dirigió Nikita Mikhalkov, el director de Quemado por el Sol, que obtuvo el Oscar a la mejor película extranjera, que es una serie verdaderamente extraordinaria. No tengo noticia de que se haya emitido en otro sitio aparte de Rusia, pero merece la pena verla, de los rusos que combatieron contra los bolcheviques. Y es una serie de reivindicación de esta gente como algunos de nuestros mejores compatriotas. Entonces aparece desde los rusos que se exiliaron a Bulgaria y que formaban parte del ejército del barón Wrangel, que combatió a los bolcheviques en Crimea y que crearon el sistema educativo contemporáneo en Bulgaria. Aparece el almirante Kolchak, etcétera, etcétera. Es una serie reivindicando a los héroes que nos robaron durante más de 75 años. La otra, que es otra serie de televisión, que esta, en la versión cinematográfica de 2 horas, sí me consta que ha llegado a países de Occidente, no la serie completa de 8, pero sí la película de 2, es una película y una serie que se llama Admiral, el almirante, que es sobre la vida de Kolchak, que fue uno de los jefes de los ejércitos blancos en Siberia, que era un almirante, un héroe de guerra durante la Primera Guerra Mundial, era republicano, era un hombre reformista en cuanto a sus puntos de vista sociales, y en un momento determinado lo capturaron los bolcheviques y les faltó tiempo para fusilarlo. Bien, la película es impresionante, porque es la recuperación de un héroe de guerra. Entonces, una de las cosas que ha conseguido Putin es crear una conciencia nacional frente a la idea de conciencia de clase. No sé si crear, recuperar quizá, una idea nacional. Y entonces Putin en un momento determinado pues puede ir a ver a Solzhenitsyn, y la entrevista que mantuvo con Solzhenitsyn merece la pena ver a Solzhenitsyn porque está emocionado, y al mismo tiempo enfrentarse con el Partido Comunista, al que baten las urnas, cosa que tampoco sorprende, entre la limitada influencia del Partido Comunista y que las elecciones en Rusia no deben de ser un modelo de limpieza, tampoco esto es algo que sorprenda tanto, pero evidentemente le ha creado algo distinto. Ahora, como yo soy de los que cree que el gran problema para Estados Unidos en las próximas décadas va a ser China, creo que ya lo es. Todo aquello que signifique arrojar aliados en los brazos de China me parece una imprudencia. Y ahí incluyo el caso de Rusia. Pero aquí necesitaría tener a Mariano Caucino a mi lado, porque pensamos lo mismo y me apoyaría, y entonces además él sería seguramente más elocuente que yo a la hora de defender esa tesis. Pero sí, yo creo que se han cometido enormes errores y nos pueden costar muy caros, porque al final, en una confrontación por la hegemonía mundial, necesitamos llegar con el mayor número de aliados. Última cuestión sobre Alemania. Vamos a ver, yo creo que si Angela Merkel consigue formar gobierno en el próximo mes, vamos, se le olvida cualquier veleidad de crear el Cuarto Reich si alguna vez se le ha pasado por la cabeza. Porque tiene un panorama ahora mismo que realmente formar gobierno es algo casi milagroso. Y es una situación muy complicada, muy complicada. Y la Unión Europea, que se supone que se había producido un nuevo acuerdo para que Francia y Alemania sigan siendo las dos potencias que deciden todo, y más después de la salida de Gran Bretaña, y Macron y Angela Merkel se habían puesto en habían llegado a una serie de acuerdos. Ahora todo esto está absolutamente en el aire, por la sencilla razón de que Angela Merkel no consigue formar gobierno, porque quiere formar un gobierno hacia la izquierda y no le salen las cifras. Y todo esto se produce en un marco de la Unión Europea en la que el Brexit casi es lo de menos. El problema es que el año que viene el Banco Central Europeo deja de comprar deuda. Y va a comprar durante los primeros 9 meses la mitad de la deuda que compraba a países como España, que son absolutamente manirrotos. Y a partir del 9º mes no va a comprar deuda. ¿Cómo determinados países del sur de Europa van a conseguir evitar la bancarrota y entrar en default cuando no les compren la deuda?
Bueno, eso es un misterio que se acerca a los grandes misterios de las religiones monoteístas. O sea, es verdaderamente complicado qué va a pasar en ese momento, porque no se puede mantener esa situación. Y además, en tu caso, que has estado hablando con Trevijano últimamente en Canarias y en otras partes de España, ya te habrá explicado más o menos cómo está la situación. O sea, es así. Bueno, yo quería compartir una sugerencia con relación a estas preocupaciones que se han manifestado. Yo pienso que el cuarto Reich, el quinto, eso no va a tener importancia, porque posiblemente dentro de 30 o 40 años, Francia, Suecia y Alemania posiblemente ya estén en manos de los musulmanes. Bingo. Vamos a ver. Esa es la verdadera preocupación. Vamos a ver, y con esto creo que podemos concluir además, pero vamos a ver, Alemania no es el país que está peor en términos demográficos de Europa, pero Holanda ya en la próxima década, que es pasado mañana, va a tener más del 50% de la población que es islámica. No sé cómo va a mantener su situación Holanda, que ahora ha decidido controlar la inmigración. O sea, cuando están cayendo las bombas, alguien decide ponerse a construir refugios. Pero, por señalar solo el caso de España, cualquier país, cultura o nación que tiene una tasa de crecimiento por debajo del 2.5 está en una situación muy difícil. Es decir, el 2.5 es el mínimo de tasa de crecimiento que garantiza que nuestra cultura o nuestro país o nuestra sociedad persiste. Con un 2.3 la cosa está difícil, pero todavía se puede revertir. A partir de 2 estamos condenados. España tiene una tasa de crecimiento de 1.1. ¿Y Alemania? ¿Sabes cuál es la tasa de crecimiento de los musulmanes en España? 8.1. Y todavía hay gente que piensa que va a vivir una república catalana independiente. Eso sí es una preocupación. Es algo verdaderamente optimista. Muchísimas gracias, han sido ustedes muy pacientes y muy amables.